Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, agradeciéndole por nuestra vida, por todas esas bendiciones que nos da y porque nos ilumine a cada uno de nosotros y en especial a nuestros gobernantes, para que encuentren un momento de equilibrio en la que ambas fuerzas puedan conversar y así darnos la paz, la tranquilidad para nuestro diario vivir. Y que este mal momento que nos está tocando vivir sea eso, un mal momento y que pase, para que todo sea restablecido en la bondad, en la generosidad, y que nuestra vida continúe en este plano, lleno de dulzura, lleno de amor, lleno de paz. Y que esta noche también seamos amparados y protegidos por nuestros mentores, nuestros ángeles de la guarda, que nos permitan hacer fluir ese conocimiento que nos edifique, que nos llene de luz, que disipe nuestras oscuridades y así podamos edificarnos en la verdad y en la justicia divina de Dios. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Capítulo 8, Los Ángeles. Y Allan Kardec nos va a decir, o va a empezar a definir a los ángeles según la Iglesia. Y nos va a ir diciendo de que todas las religiones han tenido ángeles bajo diversos nombres, recordándonos que ángel quiere decir ser superior a la humanidad, pero no solamente un ser superior que está externo o desinteresado de la humanidad, sino que es un intermediario, nos dice Kardec, entre Dios y los hombres. Y va a analizar que lo que nos ha ido negando la existencia de estos seres espirituales que están fuera de la vida orgánica, que son esos pensamientos y esas ideas materialistas que cada uno de nosotros tiene y que hace que nosotros podamos ver a los ángeles como una ficción o como una alegoría. Pero dentro de lo que nosotros vemos como dogma esencial de la Iglesia, vamos a ir viendo que nosotros creemos firmemente en la existencia de los ángeles, tal cual también nos va a ir diciendo el Concilio General y Ecuménico, que si bien hay un verdadero Dios eterno e infinito, el cual en un principio de los tiempos creó de la nada todo el conjunto, uno y a uno, a cada criatura espiritual y corporal, y que la existencia de los ángeles hace de que cada uno de nosotros empiece a comprender esas dos naturalezas que reinan en este plano, la naturaleza humana compuesta por un cuerpo y un espíritu, y la naturaleza angelical, que es simplemente energía, que ya no porta un cuerpo físico tal cual nosotros lo tenemos. Y es así que según la fe y ese plan divino en la obra de la creación, nos va a ir mostrando la sabiduría divina de Dios, que al concebir a estos seres, como nos dice, inmateriales, para comprender mejor en esa relación que existe entre Dios y los hombres, viendo a los ángeles como un instrumento intermedio, ese puente entre la humanidad y lo divino.
Entonces creemos nosotros firmemente aquello que afirma el Concilio de Letrán, que nos va a decir de que si bien Dios es único e infinito, pero que en esa creación de inicio ha ido formando dos tipos de seres, la espiritual y la corporal. Y la espiritual está formada también de aquellos seres que no vemos con nuestros ojos carnales, sino que los vemos con los ojos espirituales. Y es por eso que vamos a ir viendo a través de lo que la Iglesia nos va a decir, de que si bien nuestra alma es de una naturaleza simple e indivisible, siempre podemos estar nosotros a través del cuerpo limitando sus facultades. Y es entonces que nosotros podemos ver que la idea que tenemos de esa perfección que debe tener nuestro ser espiritual, vamos a ir concordando con las palabras del Santo Concilio de Letrán, que contiene una distinción fundamental entre ángeles y los hombres. Nos enseñan que los ángeles son espíritus puros, en tanto que la humanidad está compuesta por un cuerpo y un alma, es decir, que la naturaleza angelical subsiste por sí misma, sin ninguna mezcla y sin asociación real posible con la materia. Y es por eso que en el libro de los Mediums, Allan Kardec va a tocar un tema muy importante que nos va a esclarecer esta parte, lo que es las materializaciones. Y en medio de esas materializaciones vamos a ir comprendiendo que las comunicaciones de Dios con los ángeles y de ellos que lo realizan en favor de nosotros los humanos, tiene un proceso o un plan divino, que nada es por el acaso, que todo se realiza conforme a los designios de la providencia divina, y que cada ángel, sea que esté en el canon bíblico o no, cumple una función específica, que es de hacernos conocer los planes divinos de Dios, que pueda ayudarnos a la humanidad en este caminar sobre este planeta que tiene tanta confusión, que tiene aún tanta oscuridad, para traernos esa luz que necesitamos para iluminar nuestro sendero. Y es entonces que vamos a ver que en cada página que hay de los libros sagrados, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, se hace mención de estas sublimes inteligencias en las invocaciones piadosas o en los episodios de la historia, en la cual vemos a profetas, hombres que clamaban cierta revelación de parte de Dios, y los ángeles venían trayendo esa respuesta, esa iluminación, para que estos profetas puedan indicar a los gobernantes de la época qué hacer, cómo hacerlo, y así entrar en una solución a ciertos problemas que el reino humano de aquella época estaba teniendo. Y es por eso que Kardec nos va a decir: los padres de la Iglesia y los teólogos enseñan generalmente que los ángeles se dividen en tres jerarquías o principados, y a su vez cada jerarquía en tres compañías o coros. Y es ahí que tenemos las tres divisiones que la Iglesia nos los ha traído para cada uno de nosotros, que serían los serafines,
que son los que se encuentran delante de Dios, los querubines, que son el reflejo luminoso de la sabiduría divina, y los tronos, que son aquellos seres que proclaman la grandeza de Dios y cuyo brillo hacen resplandecer, no solamente en el trono de Dios, sino que ese brillo también nos los traen a nuestras vidas de cada uno de nosotros. Y está en nosotros el mirar y el aceptar que cada amanecer, que cada vez que nosotros despertamos en un nuevo día, es ese brillo, ese resplandor que estos seres angelicales han traído a nuestro ser espiritual para que la gloria de Dios resplandezca en nuestra vida, dentro de nosotros mismos, alrededor de nosotros mismos y sobre nosotros mismos. Entonces, recordándonos, vamos a decir de que los serafines, querubines y tronos, tres divisiones de los ángeles que nos trae la Iglesia, y también que cada división tiene tres subdivisiones también. Y es entonces que nosotros vamos a ir mirando de que los ángeles, aparte de ser seres iluminados, espíritus ya puros, que viven en mundos más felices que los nuestros, forman ese puente, podríamos decir, entre lo divino y lo material. Y al ser ellos un puente, también traen cierta responsabilidad en las comunicaciones que realizan a cada uno de nosotros y más aquellos que son sensitivos. Y es entonces cuando nosotros vamos mirando de que esa unión íntima que tiene nuestra alma con nuestro cuerpo y que va haciendo que estas dos sustancias tengan una vida en común y se pueda ejercer un cierto dominio de la parte espiritual a través del periespíritu sobre la materia, hace de que nuestra conciencia pueda liberarse de aquellos pensamientos aún imperfectos que podamos tener, no solamente de estos seres, sino de nuestra propia esencia espiritual. Y entonces nos van a decir que el principio general resultante de esta doctrina es que los ángeles son seres puramente espirituales, anteriores o superiores a la humanidad, criaturas privilegiadas o predestinadas a la felicidad suprema y eterna desde su formación. Eso es lo que nos dice la Iglesia. Pero cada uno de nosotros en ese estudio que vamos realizando de la doctrina espírita a través de las obras que ha dejado Allan Kardec o nos ha codificado Allan Kardec y las obras complementarias, sabemos que los ángeles no fueron creados como ángeles, sino que fueron parte de la humanidad, no de este planeta, sino de otros planetas, y que ellos también sufrieron ese proceso de evolución, esa ley del progreso que es universal. Y empezaron, como nos dice Kardec, siendo creados simples ignorantes al igual que nosotros, pero que siguieron ese proceso evolutivo hasta alcanzar la perfección, como también el Maestro Jesús nos los va a decir en sus evangelios, que cada uno de nosotros en el tiempo eterno alcanzaremos la perfección como Dios es perfecto y ocuparemos ese grado angelical y que la humanidad
cuando alcance la perfección y esa pureza, va a ocupar aquellos espacios que dejaron los ángeles caídos, o los ángeles que dejaron su estatus por un X motivo. Entonces hay una promesa para cada uno de nosotros de seguir esforzándonos, de seguir perfeccionándonos en esa lucha constante de mejoramiento, sabiendo que la infelicidad que podemos estar viviendo hoy es la antesala a la felicidad eterna que cada uno de nosotros lo va construyendo. Y es entonces que nosotros podemos preguntarnos, ¿y el número de los ángeles se puede saber? Y Allan Kardec nos va a decir de que solo Dios sabe y conoce el número de sus ángeles. Que nosotros no podemos saber ni ponerlo más infinito ni menos infinito. Como el espacio es tan amplio y el universo tan extenso, y que cada lugar está ocupado por un ser, es prácticamente imposible en nuestra mente humana poder concebir ese número. Y entonces el cuadro jerárquico de los ángeles nos muestra a cada uno de nosotros que sus órdenes tienen en sus atributos el gobierno del mundo físico de la humanidad y que para cuyo fin fueron creados, o para cuyo fin, podríamos decir, alcanzaron esa pureza. ¿Para qué? Para ser guías también de una humanidad que todavía sufre, que todavía se pierde en la oscuridad del conocimiento, que todavía cuestiona su razonamiento y que aún, pese al avance tecnológico que hay, no podemos avanzar en esa rapidez que quisiéramos para dejar las franjas vibratorias del sufrimiento y del dolor para pasar a esas franjas vibratorias de la alegría, la comprensión y la fraternidad. El alma necesita unirse al cuerpo para comenzar a desarrollarse, pero eso solo se puede verificar durante los periodos a los que podemos denominar su infancia y su adolescencia. Cuando el alma alcanza un cierto grado de perfección y desmaterialización, esa unión ya no es necesaria. Allan Kardec en el libro de los espíritus y en el libro de los mediums nos va a decir de que cuando nosotros alcancemos despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de aquello que todavía nos es limitante en este avance que tenemos, vamos a alcanzar un cierto grado de pureza. Y que esa pureza va a ser de que nuestro centro, o sea, de nuestro espíritu y esa capa que lo envuelve, que es la energía periespiritual, se haga más sutil, menos pesada, menos densa. Y entonces esa energía del espíritu con el periespíritu va a tender a ser una sola. Y es entonces cuando nosotros vamos a ir dejando de encarnar en cuerpos físicos tal cual los tenemos ahora. Y vamos a ir encarnando en cuerpos más puros. Y que la vida en ese cuerpo más sutil que vamos a ir adquiriendo, obviamente va a ser mucho más larga. Así como nos narra Moisés en el libro de la Génesis, hasta el libro de Deuteronomio, donde nos explican de que los antiguos seres
vivían más de 1000 años. Cuando nosotros volvamos a alcanzar esa pureza espiritual, vamos a volver a vivir así de años. Hasta que un día, en ese tiempo infinito que vamos a ir recorriendo, en esas encarnaciones de perfeccionamiento que vamos a tener, un día ya no vamos a necesitar un cuerpo material y vamos a dejar este mundo para ir a encarnar en otros mundos más felices, donde la vida es diferente y los cuerpos físicos también son diferentes. Y es entonces que vamos a ir a comprender de que lo que estamos viviendo hoy es una infancia. Muchos ya en su adelanto que tienen de conocimiento y moralidad, podríamos decir que están en su adolescencia. Así que nos resta mucho por recorrer, mucho camino que avanzar, mucho conocimiento que adquirir. Y hagámoslo en esa paciencia, en esa bondad que nuestro ser espiritual merece, de adquirir la sabiduría divina para caminar seguro e iluminado el sendero que cada uno de nosotros sigue. Entonces podríamos empezar diciendo que el principio general que resalta de esta doctrina es que los ángeles son seres puramente espirituales, que son anteriores a nuestra humanidad y que aún en esa anterioridad son seres superiores a nosotros mismos, que son seres privilegiados porque alcanzaron, según el progreso que realizaron, la perfección y alcanzaron también la felicidad suprema, y que nosotros un día también lo vamos a alcanzar en esa eternidad de formación que vamos a continuar cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ir concluyendo este tema tan bonito de los ángeles según el espiritismo. Allan Kardec nos va a decir de que no se puede poner en duda la existencia de seres dotados de todas las cualidades atribuidas a los ángeles. En ese punto de revelación espírita confirma la creencia de todos los pueblos, pero también nos da a conocer el origen y la naturaleza de estos seres. Entonces, como hemos ido viendo, la ley del progreso, que es una ley universal, es la que nos va a explicar cómo los ángeles alcanzaron esa pureza y cómo también nosotros un día vamos a alcanzar esa misma pureza. Y cómo un día en esa eternidad vamos a dejar nuestro cuerpo material para ya no revestirlo nunca más, sino tener un cuerpo sutil, un cuerpo angélico. Por eso es que Jesús siempre nos decía que la resurrección en aquel postrer de los tiempos es una resurrección ya no del cuerpo grosero que tenemos, pesado, sino de un cuerpo espiritual. Un cuerpo que ya no necesita de cosas materiales para existir y que se va a alimentar de la energía cósmica universal en su existencia eterna. Y que si bien nuestra alma o nuestro espíritu fue creado simple e ignorante, nos va a decir Kardec, sin conocimiento y sin conciencia del bien y del mal, mas nos dotó de ciertas aptitudes para ir adquiriendo aquello que nos hace falta. Y al adquirir a través de ese trabajo
que para muchos de nosotros es muy duro, muy difícil. En esas batallas que a veces nos hace sangrar y muchas veces con lágrimas en los ojos tenemos que seguir avanzando en busca de esa perfección para llenarnos de esa virtud en el libre albedrío que cada uno de nosotros goza y que cada esfuerzo que realizamos hoy nos va a señalar a ese Dios amoroso, generoso, a ese Padre eterno que nos extiende sus brazos y nos va a decir: he aquí que la ley he puesto en tu mente y en tu corazón, para que tú ya no te pierdas en tu caminar, para que tú alcances la gracia divina en ti mismo, en ti misma, y que ya no atribuyas ni a la suerte, sino que atribuyas todo lo que he creado en tu vida sea para el bien de ti mismo, y que cada día, cada acto, cada pensamiento, cada respiro que tú des refleje las leyes divinas de Dios que fueron escritas en tu corazón y en tu mente. Y a partir de ahí, tu caminar sea un buen camino y que tu alma alcance las glorias divinas en ese paso a paso que vamos siguiendo para alcanzar la pureza angelical. La justicia de Dios siempre va a ser que nuestras obras sean cumplidas, tengan su mérito, tengan su recompensa. Puede que no en esta vida, pero en la vida futura, sí, porque la justicia de Dios siempre se va a cumplir. Si tienen alguna pregunta, duda o aclaración, adelante. Buenas noches, Juan. Una aclaración y disculpas, me conecté un poquito tarde. En realidad, ¿cuál es la naturaleza y el origen de los ángeles? Que estaba aquí en la conclusión, si me podrías aclarar. ¿Y qué dice la doctrina espírita respecto a Luzbel, al ángel Luzbel? Gracias. La doctrina espírita nos dice de que los ángeles no fueron creados como ángeles, sino como una humanidad, no en este planeta, sino en otros planetas, y que fueron creados igual que nosotros también, simples e ignorantes, pero siguieron ese proceso evolutivo, esa ley del progreso que es universal y es divino, y a través de alcanzar en múltiples existencias también la pureza, ellos adquirieron esa categoría de ángeles. Al igual que un día también nosotros vamos a ir a través de este proceso que seguimos cada uno, un día, unos más rápido, otros más lentos, pero igual alcanzaremos primero esta pureza angelical. Así que no todo es pérdida para nosotros según la doctrina espírita y según los evangelios que también nos ha dejado nuestro Maestro Jesús, que cada sufrimiento tiene un porqué, que cada situación que vivimos dolorosa tiene un para qué, y que cada acto que nosotros vayamos pasando en ese aprendizaje que seguimos va a hacer que nosotros vayamos dejando nuestras imperfecciones para revestirnos de virtud y podamos adquirir también en la eternidad, no ahora,
en esos procesos más adelante esta categoría angelical. Y obviamente vamos a seguir evolucionando después también de ángeles, arcángeles, serafines y toda esa jerarquía angelical que hay en el universo. Y con respecto al ángel caído, que lo llamamos Satanás, el diablo, ya en el siguiente capítulo se lo va a tocar también desde este libro Justicia Divina, el cielo y el infierno. Como adelanto, el ángel caído no es tan caído como nos los han hecho creer. Simplemente es un ángel, un arcángel, que ha sido mal comprendido por la humanidad. Y en esa mala comprensión que hemos tenido, hemos tergiversado las cosas. Así como hemos dicho, los ángeles son seres creados puros y que nosotros fuimos creados imperfectos, haciendo a un Dios que es como si fuera un racista, que selecciona a unos para una felicidad eterna y selecciona a otros para un castigo. Y eso no va con los atributos de Dios. Ese mismo error hemos cometido con los ángeles caídos, que lo llamamos, y en especial con este arcángel, Lucero, al cual le denominamos demonio. Recordando que la doctrina espírita nos dice que la palabra demonio deriva del griego daimon, que simplemente quería decir espíritu o ser espiritual, que no definía tampoco si era bueno o era malo, solo era un espíritu. Entonces hemos cometido esos errores y a medida de que vayamos estudiando y preparándonos, vamos a ir también sacando esos conocimientos no adecuados que nos hemos traído de existencias pasadas, y que a medida que este conocimiento ya nuevo y divino vaya entrando en nosotros, vamos a adquirir también esa pureza no solamente de conocimiento, sino de pensamiento, de palabra y de acción, porque ya no vamos a señalar a alguien. Como Jesús nos dijo, si tú calificas a alguien con la misma medida que tú mides, serás medido. Y si nosotros medimos a este ser como un ser perverso, ¿a quién estamos midiendo como perverso? A nosotros mismos. Disculpa, pero sigo teniendo la duda. Entonces, a los ángeles les han creado en otro mundo, otro planeta. ¿Quién? ¿Dios? Claro, Dios, pues. Recordate que la humanidad no es creada acá en la Tierra. O sea, una parte ha sido creada en la Tierra, pero la mayoría de nosotros venimos de otros planetas, de otras Pleiades, de otras constelaciones. Y no solamente te lo dice Kardec, ojo con eso, también te lo dice el libro tanto de Moisés y en especial el libro de Job. Job, cuando habla de las Pleiades de Orión, todos decíamos que las Pleiades se estaban refiriendo a Orión como los vemos nosotros, ¿no es cierto? Sus estrellitas y listo, el cinturón de Orión. Pero cuando este satélite Hubble va a pasar por esta constelación, nos va a mostrar que cada estrella que nosotros vemos es un universo, son planetas y soles girando, y que hay vida, y que no es una estrella así como nos habíamos imaginado nosotros, ¿no es cierto? Y entonces cuando este satélite pasa por este cinturón de Orión, nos muestra que estas Pleiades que habló Job, que es el libro más antiguo que Moisés todavía, ya Job nos hablaba de que había vida en ese cinturón de Orión, miles de años antes de que Moisés exista. Y que el satélite Hubble nos ha mostrado a esta humanidad que estamos aquí, que la vida sí existe en otros planetas y que la humanidad
sí pudo haber sido creada, como nos dice Kardec, en otros mundos, en otros universos, y que a partir de esa creación en otros mundos, en otros universos, el progreso ha hecho de que esas humanidades hayan alcanzado la pureza de los ángeles y que no fueron creados como ángeles, como seres puros, sino siguieron un proceso también como nosotros estamos siguiendo. Entonces, la vida, tal cual la conocemos, no se originó en el 100% en este planeta, Tierra, o en esta constelación solar que tenemos. Se originó en esos otros mundos. Y cuando estos seres evolucionaron y aquellos que no pudieron evolucionar, todavía fuimos traídos a la Tierra para continuar nuestro proceso de mejoramiento. Y cuando la Tierra, en este proceso que está ya de transición para ser un mundo de regeneración y después un mundo feliz, y la maldad ya no va a existir en nuestro planeta, vamos a ser retirados aquellos que seamos todavía no adecuados a ese momento evolutivo, que tengamos todavía maldad, vamos a ser retirados a otro planeta. Entonces, lo que pasó, como nos dicen, ¿no es cierto?, los exiliados de Capella, que fuimos traídos de Capella para aquí, unos, otros fuimos traídos de otras constelaciones también, y nos hemos reunido en este planeta para hacer nuestra evolución. Igual también aquellos que no vamos a poder evolucionar, vamos a ser retirados de este planeta para irnos a un otro planeta, para continuar en esa eternidad nuestro progreso. Por eso es que la doctrina espírita te va a decir de que el infierno, tal cual nos los han enseñado el dogma religioso, no existe. No sé si he contestado tu pregunta, Ali. Sí, pero sigo con curiosidades no sé si sigo o esperamos a otro curso. Sigue. Ah, si tú me dices que han sido creados en otro planeta, bueno, pues ¿qué planeta? Por Ahora, eso te si digo, mira, nosotros vamos a llegar un día a ser ángeles, entonces, ¿los ángeles también fueron humanos? sí, por eso tienen forma humana también cuando se presentan. Jesús, por ejemplo, si tú miras la historia de Jesús, del Señor Jesús, ¿no? Del De Salvador, Jesucristo, exacto. ¿no? Jesús vivió y encarnó en otros planetas que no fueron la Tierra. A la Tierra llegó por esta única vez y nunca más volvió a encarnar en este sistema. Su vida fue creada, al igual que nosotros, en otro mundo, pero siguió ese proceso evolutivo también, hasta alcanzar el ser eso, el Cristo, el iluminado, aquel que va a ser el mejor de los mejores de toda esta creación que alcanzó ese perfeccionamiento. Y al ser el mejor, como dice, ¿no ve?, el hijo primogénito, nosotros le hemos tomado en cuenta eso como si fuera el único hijo, pero no es así. Sino es el hijo primogénito quiere, para nuestro entendimiento, en esta amplitud ya de conocimiento, sería el mejor de los mejores, que evolucionó hasta alcanzar esa franja crística. Y al ser el mejor fue seleccionado como el mejor para venir a la humanidad terrestre y hacer la redención porque estuvimos perdidos. Para que nos señale el camino de regreso nuevamente hacia Dios, haciéndonos ver de que la materialidad tiene un principio y un final, pero lo espiritual es eterno. Y que ya no nosotros debemos esperar a fallecer esta encarnación, a morir,
o fallecer o desencarnar para mirar recién la vida eterna. La vida eterna la disfrutamos cada día, aquí y ahora, porque la existencia es una cosa, mi existencia material tiene un principio y un final, pero mi vida espiritual es eterna. Y así como hoy estoy en este planeta, cuando yo cumpla mi evolución de este planeta, voy a encarnar en otros planetas. Y es como nos dice, regresar a aquello de donde nos han traído. El paraíso perdido que nos habla Moisés no es algo terrenal acá en la tierra, sino es ese paraíso, ese mundo que hemos perdido por no haber evolucionado junto con él. Entonces regresar al paraíso es regresar a ese mundo de donde nos han traído. Y cuando nosotros volvamos a ese mundo, vamos a seguir después nuestro proceso evolutivo como aquellas humanidades que nos han antecedido a nosotros. Entonces, en la vida no es exclusivo de nuestro planeta. La vida hay en todos los mundos, en todos los universos. Por eso hace un tiempito veíamos, ¿no?, los ovnis, los extraterrestres que estaban viniendo a la Tierra a visitarnos. Es que las otras humanidades, las otras formas de vida van a tener el contacto con esta humanidad. Sea en este año o en los próximos años, sí se va a dar ese contacto, porque las profecías nos dicen que sí. Pero no nos dan una fecha, pero sí nos dicen que la humanidad terrestre va a encontrarse con sus hermanos de los otros mundos. ¿Pasó en la antigüedad? Sí, el libro de Enoc nos habla de eso, de que hubo un tiempo en que ellos vinieron a la tierra y se consideraron los vigilantes, los guardianes de la humanidad, y obviamente se hicieron pasar por Dios también algunos. Pero ahora este nuevo contacto que va a haber entre nuestra humanidad y ellos, se supone, según las profecías, es para que nosotros comprendamos cuál es nuestro origen, cuál es el propósito de que hayamos estado aquí en esta tierra. Pero también nos va a traer eso que Kardec nos ha escrito, de aquí para dónde nos vamos a ir y cómo vamos a continuar ese proceso de regreso a la casa del Padre, de la cual un día salimos, pero hoy vamos a volver nuevamente. Ahora sí o nada siempre. Sí, sí, gracias. Así que hay que esforzarnos. Por eso es que André Luis en el libro... André Luis Jacobo es el libro, el espíritu de Jacobo, en el libro Volví, te dice que cuando tú elevas tu mirada hacia el cielo y miras esas estrellas y sientes una nostalgia dentro de tu ser, es que tu planeta, tu paraíso, tus amigos de aquella vida que estuvo allá, te están recordando. Y por eso es que tú sientes tristeza al mirar al cielo. Entonces hay que reconfortarnos nuevamente y seguir con paciencia nuestro proceso que seguimos, sin desmerecer lo que ya hemos avanzado, sin desmerecer el conocimiento que ya tenemos. Más al contrario, hay que apreciarlo como una perla preciosa, como nos dice Jesús, para que al apreciar aquello que ya tenemos, disfrutemos lo que tenemos hoy, sin añorar ni lo pasado ni lo futuro, sino construir en este presente nuestro porvenir. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos esta noche. Gracias por tu paz que derramas en nuestro corazón aún cuando la situación económica y política de nuestro país está en perturbación. Guárdanos siempre de todo mal, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sean guiados por nuestros mentores hacia la luz y al bienestar, y que la fraternidad sea el aire que respiremos, y que la energía que emane en nuestro corazón sea de hermandad,
para que juntos, así no tengamos la misma ideología política, pero sí tengamos ese pensamiento dirigido a ti, nos haga hermanos los unos y los otros. Y que la energía armonizante, esa energía rosada de la Santa Madre, se derrame en este país, Bolivia, para que se tome el equilibrio y vuelva a empezar un nuevo comienzo, ya con un nuevo conocimiento de luz, de bondad y de amor. Ilumina a nuestros gobernantes, ilumina a los que también están en oposición, para que cada uno de ellos pueda encontrar ese norte, ese equilibrio, para que nosotros como pueblo disfrutemos de tus bendiciones, de tu protección y de tu amor. Gracias, que así sea.